Yo me convertí, casi te diría, en un pequeño contactado. Es una historia muy especial porque implica a una familia entera. Es decir, es una familia muy amplia que durante casi 50 años lleva manteniendo contactos con seres de otro mundo. Recibo un WhatsApp de Estrella y el WhatsApp decía lo siguiente: oye Miguel, ellos me comunican lo siguiente, ellos, los seres con los que está en contacto. Me dicen que llevan semanas intentando que te pongas en contacto conmigo con el fin de pedirme permiso para escribir un libro con toda la documentación y todo lo que has ido recopilando sobre nuestras experiencias. Pero me dicen que como contigo no hay manera, me lo dicen a mí para que te lo comunique a ti. ¡Ostras! Que unos extraterrestres, vale, entren en comunicación con seres humanos, vale, pero que unos extraterrestres quieran que yo, Miguel Pedrero, escriba un libro, pues que no tiene ningún sentido. Parte de Estrella ya pertenece a ellos y parte tiene que vivir en esta vida, pero digamos que es tanta la vinculación que el contacto es directo y diario. ¿Crees que la experiencia de contacto sigue vigente? Es decir, ¿crees que se va a ir actualizando con cosas nuevas? Esos seres le salvaron la vida a Estrella en 2 ocasiones. Tiene que ver con una enfermedad donde ellos la fueron guiando para que al final tuviera un diagnóstico y pudieran salvarle la vida. Estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de extraterrestres que llegan aquí en naves de chapa, en platos voladores. No, es alguna clase de inteligencia, desde mi punto de vista, que está utilizando elementos de nuestra cultura para presentarse ante nosotros de un modo reconocible. O sea, el fenómeno ovni está aquí por nosotros. Y cuando se produce un encuentro cercano, lo que se genera no es tanto un encuentro físico, sino una interacción con la conciencia de ese testigo. ¿Qué es lo que ocurrió después de ver el platillo o la nave? Nada, ya siguieron jugando y en varias ocasiones, en unas cuantas, entraron en el interior de la nave. Hola a todos y bienvenidos a Gran Misterio Podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, es nuestro amigo Miguel Pedrero. ¿Qué tal estás, amigo? Pues nada, encantado de estar en tu vídeo podcast. La verdad es que hacía tiempo que no nos veíamos y ahora nos vemos no solamente delante de los micrófonos. Yo ya sabes que estoy más acostumbrado a los micrófonos que a las cámaras, pero ahora nos vemos delante de los micrófonos y las cámaras, así que encantado. Muy bien. Antes, fuera de cámara, estábamos hablando de cuando nos conocimos hace muchísimos años en un congreso de Eibar y bueno, ha llovido mucho desde aquel entonces, ¿verdad? Bueno, yo no sé qué año sería, quizás 2010, 2011. Puede ser. Ha pasado muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Sé que recientemente has sacado un libro muy interesante llamado Pero no lo digas. Un libro donde intentas mostrar unas experiencias que te van contando y que de alguna forma engrosan un poco el misterio, por una parte quizás del contactismo, pero por otra parte de algo que toca algo mucho más humano. Coméntanos un poquito sobre este libro. Bueno, pues hasta ahora es sin duda el libro más especial de todos los que he escrito. Tú sabes que a mí lo que más me interesa en este mundo es seguir toda clase de anomalías, pero seguirlas a pie de campo. Yo soy un reportero a la vieja usanza, de los que me voy con mi mochila, mi grabadora, mi bloc de notas, mi bolígrafo y eso es lo que llevo haciendo toda la vida. Tengo 48 años ahora y llevo desde los 16, es decir, que son unos cuantos años. Y he seguido miles de casos de todo tipo de anomalías, fundamentalmente vinculados con el fenómeno ovni, que es a mí lo que más me interesa. Sin embargo, este libro es enormemente especial porque de algún modo yo me convertí, casi te diría, en un pequeño contactado. Es una historia muy especial porque implica a una familia entera. Cuando digo familia me refiero a una pareja, Estrella y Alonso, y también a sus hijos, a sus hermanos, a sus sobrinos, a cuñados. Es decir, es una familia muy amplia que durante casi 50 años lleva manteniendo contactos con seres de otro mundo. Cuando dices de otro mundo, ¿te refieres a lo que podemos comprender como extraterrestres o algo indefinido?
No, sin ninguna duda ellos los vinculan con extraterrestres, entre otras cosas porque se los han encontrado en muchas ocasiones, sobre todo la principal protagonista de este libro, que se llama Estrella. Ella lleva en contacto con estos seres desde que tenía 14 años, desde el año 1976. Ha tenido infinidad de encuentros cercanos, incluso ha entrado en bastantes ocasiones en el interior de la nave de estos seres. Pero es una historia que, como digo, que implica una familia entera, pero que la viven con una enorme normalidad. A mí me llega esta historia por casualidad en el año 2016. Yo estaba ofreciendo una charla en un congreso en una ciudad española y de pronto veo aparecer a mi amiga Sara. A Sara la había conocido unos meses atrás porque ella había sido protagonista de un encuentro cercano con un ovni junto a su padre, hacía muchos años, cuando ella era más joven, y como teníamos amigos comunes, pues hicimos cierta amistad. Y veo que aparece Sara y viene acompañada por un hombre y una mujer. La mujer se llama Estrella, el hombre se llama Óscar, que es uno de los mejores amigos de Estrella, y me dice, hombre, yo la saludo, qué bien verte por aquí, y me dice, tienes que hablar con Estrella, tiene algo que contarte, porque ella no es que haya tenido una experiencia, es que ella mantiene un contacto, ella y su familia, y ha tenido muchos encuentros con estos seres, ha entrado en su nave en varias ocasiones, y digo, qué interesante. Pero bueno, yo tenía cierta prisa, porque estaba en el exterior del edificio donde se celebraba el congreso, yo quería, iba a empezar la conferencia, entonces digamos que me comporté de forma un tanto desconsiderada y comencé a hacerle demasiadas preguntas porque quería saber cuáles eran sus experiencias, o al menos que me contara por encima, y ella se resistía. De hecho, me miraba como si estuviera observando a Jack el Destripador. Vale. Total, que empezó la conferencia, me fui para adentro y Estrella le dijo a sus amigos, oye, vámonos de aquí, porque este tío es un auténtico borde, no tiene ningún tacto, vámonos de aquí. Pero finalmente la convencen y le dicen, bueno, ya que hemos venido, vamos a quedarnos al menos a la charla. Bueno, yo iba a dar una charla, creo recordar que era algo vinculado con encuentros cercanos con los ovnis y sus tripulantes, pero no sé por qué, justo antes de empezar la charla decidí darla cambiada y le pregunté al público si no les importaba que improvisara. Y no sé por qué se me dio por hablar de la figura del testigo. Eso es algo que cada vez repito con más asiduidad. A veces los testigos, para los periodistas, para los investigadores, se convierten en una especie de trofeos. Es decir, es una persona que te cuenta una historia, que tú intentas reconstruir su caso obteniendo las máximas evidencias, es decir, si hay más testigos, si hay documentos gráficos, etcétera, ¿no? E intentas reconstruir ese caso, pero al final los testigos se convierten en una especie de trofeos. Y no son trofeos, son seres humanos. ¿Te refieres a que hay mucho investigador que realmente lo que busca es una historia y no la resolución o los sentimientos de las víctimas de esta historia? Que no se tienen en cuenta los sentimientos y la parte humana de esas personas, porque las personas que viven un encuentro cercano, por ejemplo, con un ovni y sus tripulantes, eso les cambia la vida. Y te digo por qué, porque como yo he entrevistado a miles y miles de personas que han vivido este tipo de experiencias, casi te diría que no he hecho otra cosa en mi vida. Pues a muchos de mis mejores amigos los he conocido con una grabadora delante, porque es gente a la que he ido a entrevistar porque han tenido una experiencia y al final congenias y nos convertimos en amigos y al final me he ido con algunos hasta de vacaciones, ¿no? Conozco a sus familias, a sus hijos, entonces sé cómo esas experiencias generan un cambio de conciencia, una nueva visión del mundo, quizás una forma diferente de relacionarse con los demás. Su visión del mundo influye en su familia y en sus amigos. Y entonces al final te das cuenta que esa experiencia les causa un impacto. Y yo quería hablar, no sé por qué se me dio por hablar de los testigos. Y a Estrella le gustó. Y dijo, bueno, parece que aún tiene algo de humanidad este borde, ¿no? Bueno, total, que acabó la charla y nos citamos en casa de Estrella, unos días después.
Y allí me presenté con mi amiga Sara, ¿no? ¿Cómo Sara había conocido esta historia? Bueno, Sara y Estrella mantienen una relación de parentesco lejana. De vez en cuando coincidían en algún evento familiar y simplemente se saludaban, hola, hola, mantenían una breve conversación de temas superficiales, pero en una de esas ocasiones empezaron a hablar más de la cuenta y Sara le comentó a Estrella su experiencia ovni. Y entonces Estrella se abrió un poquito y también le empezó a contar algo de sus experiencias y entonces congeniaron. Por eso conocí la historia. Bueno, el caso es que nos presentamos Sara y yo en casa de Estrella y nos esperaba Estrella y su marido Alonso. Entonces, la primera condición y única que me ponen es que está bien, pero lo que me cuenten es solo para mis oídos y para mis ojos. No puedo contar absolutamente nada sobre esa historia. ¿Por qué? Porque tienen una vida familiar muy estable, y te lo puedo decir porque yo ya me considero parte de esa familia, he compartido fines de semana, infinidad de días, conozco a toda la familia, los he podido entrevistar las veces que me ha dado la gana, y al final la nuestra se convirtió ya en una relación de amistad muy fuerte, ¿no? Cuando un testigo te dice no se puede revelar nada de lo que te diga, ¿cambia algo en ti? O sea, absolutamente nada. Me refiero, ¿no te da más veracidad la historia que pueda contar? No tiene por qué. Bueno, puedes descartar que no busca fama. Sí, sin ninguna duda. Pero en general nadie busca eso. Te lo digo por experiencia. Al final a mí me llegan las historias y los casos por múltiples vías, y a muchas de las personas que entrevisto es que las contacto yo, no me contactan esas personas. El interés viene por mi parte, ¿no? En otras ocasiones sí, la gente te contacta, pero fundamentalmente porque busca una explicación, ayuda e incluso comprensión, que alguien les escuche, ¿no? En este caso lo que me dicen es eso. Para mí no cambia absolutamente nada, porque yo no tendría vidas para publicar todas las historias que tengo, con lo cual mi interés es fundamentalmente personal. Que yo acabara siendo periodista fue un accidente en mi vida. Entonces, pues bueno, me pareció bien y me empieza a contar el principio de esta historia, que luego te relataré, si quieres. Y entonces yo le pedí permiso para grabar sus palabras en audio y me dijo que sí, sin problema. Y yo comencé a grabarla. Luego me sacó unas carpetas donde guarda unas ilustraciones que ha ido haciendo desde que tenía 14 años, donde representa muchos de los encuentros cercanos que ha tenido con estos seres. Y le pedí permiso para fotografiar esas láminas y me dijo que sí. No solo eso, sino que al final de nuestra primera conversación, yo le pedí permiso antes de irme para fotografiarla a ella y a su marido. Y no tuvo ningún problema. Nos despedimos. Hasta la próxima. Yo cuando salgo de casa de Estrella, Sara me dice, ¿qué te parece? Y digo, lo que me parece es que hemos rozado la punta del iceberg, ¿no? Esto es una historia increíble, por lo que nos han contado, que implica a una familia durante, en esa época, 40 años, porque yo conozco esta historia en el año 2016, ¿vale? Ahora ya son casi 50 años, más de 48 años. Y claro, luego yo me entero que cuando nosotros salimos de casa de Estrella, Alonso, el marido de Estrella, le dice, estás loca, estás completamente loca. O sea, has traído a casa a un periodista, le has dejado que te grabara. Ha fotografiado la mayoría de las ilustraciones y aún encima le has permitido que nos fotografíe, sabe nuestras identidades, dónde vinimos. Se ha acabado, o sea, salta por los aires nuestra estabilidad familiar, ¿no? Y Estrella le dice, no, tranquilo. Me están comunicando ellos, los seres con los que está en contacto, y me dicen que confíe. Bueno, a partir de ahí nos vemos en muchas más ocasiones. Ellos me abren las puertas de su familia y yo entrevisto a todos varias veces. Y no solamente entrevistándolos, sino a veces en cenas, en comidas, en quedadas, en salidas. Les vuelvo a preguntar, ya incluso sin la grabadora delante. Es decir, que me dieron todas las facilidades. Y te estoy hablando de, como te digo, de hermanos, de hijos, de sobrinos, de padres. ¿Cuántas personas son en número? Es decir, ¿cuántos? Pues probablemente una veintena. ¿Y cuentan una historia que cada uno de ellos es coherente? Es decir, claro, al ser muchas personas,
uno puede detectar fallos en una historia ficticia, pero en este caso tú has encontrado que es sólida porque los 20 aproximadamente. Sí, y la que ha tenido más experiencias es Estrella. Vale. Pero el resto de su familia ha compartido con ella distintas experiencias. Antes de este caso, cuando tú estudiabas el fenómeno del contactismo, ¿tenías una idea diferente? ¿Cambió después esa idea después de este contacto? Cambió, sí, y te voy a decir por qué. Porque yo, en cierto modo, acabé convirtiéndome en una especie de contactado, ¿no? Es decir, me impliqué tanto en la historia que ya verás lo que pasó. Esto es en el año 2016, ¿eh? Año 2016. Y bueno, a mí me pareció bien y yo seguía investigando mis casos, haciendo mis historias en la radio. En ese momento trabajaba en la revista Año Cero, era director adjunto de la revista Año Cero y seguía trabajando en la radio, en La Rosa de los Vientos, en el Colegio Invisible de Onda Cero, con mi podcast, con protagonistas de lo insólito y siguiendo mis casos, porque yo siempre quería tiempo para seguir mis casos y mis historias. A mí lo que más me motiva del mundo es pillarme la mochila e irme a seguir historias. Eso me hace enormemente feliz. Y cada vez más, cuanto más viejo, más pellejo. Y me pareció bien. Entonces yo simplemente quería conocer la historia, ¿eh? Y ya está. Y bueno, como te digo, al final pues conseguí tanta documentación, tantas horas de grabación y la cosa iba bien. Nos hicimos muy amigos, muy amigos, y al final ya quedábamos, pero para salir a cenar, para hablar, y ni siquiera hablábamos de esta historia, de sus experiencias, ¿no? Quedó en un segundo plano. Claro, surgió una amistad. Claro, surgió una amistad. Y llegamos a mediados del año 2021. Y es a mediados de ese año, 2021, que yo empiezo a sentir una imperiosa necesidad de llamar a Estrella y pedirle permiso para publicar un libro con toda la información que yo había ido recopilando de las experiencias de ella y de su familia. Pero una imperiosa necesidad, lo cual era absurdo, porque por un lado, ella y su familia solamente me habían impuesto una condición, que no podía contar absolutamente nada. Me pareció bien. Y por otra parte, que era lo más extraño, yo no tenía ningunas ganas de escribir un libro con esta historia. Ningunas. Primero porque no tenía el tiempo necesario. Tenía otros libros en mente, otros proyectos. Además, estaba en otras historias. Y desde luego poner en orden tantas horas de grabación, tantísimas horas de grabación a tantas personas, tanta documentación, textos escritos, mensajes recibidos por Estrella, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos. O sea, era tal la documentación que no tenía ningunas ganas. Pero entonces esa necesidad imperiosa, ¿tú sentiste como que algo te estaba obligando a ejercer que eso se produjera? En ese momento no lo interpreté así. Yo lo que interpreté en ese momento es que me estaba pasando algo muy raro, ¿no? Que sentía esa necesidad imperiosa de pedirle permiso a ella y su familia para escribir este libro, pero no lo digas. Y por otro lado, ni ellos querían ni yo tenía, de verdad, ningunas ganas. Y en alguna ocasión incluso marqué el número de Estrella y antes de que diera el primer tono, colgaba, ¿no? Es decir, tenía una necesidad imperiosa y llegó una noche que dije, se acabó, ¿no? Por mucho que me invada esta imperiosa necesidad, paso, absolutamente, porque no tiene ningún sentido. Ni ellos quieren, ni yo quiero, con lo cual, ¿qué sentido tiene esta estupidez, no? Con lo cual dije, se acabó, por mucho que me invada esta sensación, nunca más, no voy a llamar a Estrella ni nada. Y me quedé tranquilo, aproximadamente hora y media, porque recibo un WhatsApp de Estrella. Y el WhatsApp decía lo siguiente: oye, Miguel, ellos me comunican lo siguiente, ellos, los seres con los que está en contacto. Me dicen que llevan semanas intentando que te pongas en contacto conmigo con el fin de pedirme permiso para escribir un libro con toda la documentación y todo lo que has ido recopilando sobre nuestras experiencias. Pero me dicen que como contigo no hay manera, me lo dicen a mí para que te lo comunique a ti. Ostras. Y cuando lees eso, ¿no te embarga una emoción de
existen, es todo real. Porque claro, la coincidencia es tan grande que debes estar muy satisfecho de, ostras, esto me confirma muchas cosas. Pues no fue así, porque yo ya tenía la evidencia de la existencia del fenómeno ovni, sin duda por muchos casos muy espectaculares, sobre todo casos con implicación militar. De hecho, en este libro, pero no lo digas, que tiene 2 partes. La primera parte es la historia de Estrella y la segunda parte son 40 casos de encuentros cercanos con ovnis y sus tripulantes. Y hay muchos casos con implicación militar, incluso informes que todavía no ha desclasificado el Ejército del Aire y que yo doy a conocer, ¿no? Entonces, no, a mí lo que me causó es un pavor enorme. Y te digo por qué. Porque ¿qué es lo más privado que tenemos los seres humanos? Nuestra mente. Nuestra mente, nuestros pensamientos. Pueden invadir nuestra casa, pueden entrar en nuestro cuarto, pueden robarnos nuestras notas, pueden entrar en nuestro ordenador, pero no, al menos de momento, no, nadie puede entrar en nuestros pensamientos. Entonces, que algo, sea lo que sea, invada tus pensamientos, eso significa que tiene la capacidad de saber lo que piensas, y lo que a mí me parece más terrible es introducirte nuevos pensamientos o llevarte a realizar determinadas acciones y sin dejar rastro de ello, lo cual es tremendo. Y entonces yo digo, bueno, aquí, claro, me sentí muy inseguro, muy inseguro. Entonces quedamos con Estrella y su familia y convenimos que estaría bien escribir este libro porque ellos así lo estaban demandando. Algo que a mí me parecía, y me sigue pareciendo, absolutamente ridículo. Es decir, que unos extraterrestres, vale, entren en comunicación con seres humanos, vale, pero que unos extraterrestres quieran que yo, Miguel Pedrero, escriba un libro, pues que no tiene ningún sentido. Además porque, quiero decir, es un libro, no voy a cambiar la historia de la humanidad. Entonces, ¿cuál es la intención de que un simple ser humano, un plumilla, un periodista persigue misterios, escriba un libro con la historia de unas personas y de una familia? Y yo lo pregunto, ¿no? Te digo a Estrella, ¿cuál es la finalidad de todo esto? ¿No? Y ellos le contestan fundamentalmente que por 2 cuestiones, ¿no? O por una cuestión fundamental. Bueno, primero le dicen que no quieren que este sea un libro de ufología. Es decir, distancias, tamaños, relato de experiencias, sino que quieren, sobre todo, que eso también, y también está en el libro, pero no lo digas, pero sobre todo lo que quieren es que se traslade al papel la parte humana de ese contacto, es decir, cómo unas personas, en este caso una familia, viven esa experiencia de contacto durante décadas, cómo les cambia las vidas, cómo a veces eso les viene bien y a veces les viene mal, cómo se relacionan con los demás, cómo viven ese contacto. Una duda que me surge cuando tú le preguntas a Estrella, ¿cómo le contestan estos seres a ella para que tú recibas la respuesta? ¿Cuál es el método de canalización o cómo lo hace? Ella tiene fundamentalmente 2 métodos. Uno es la escritura automática, luego te contaré algunas cosas de eso, que es flipante, y otra es un contacto mental. Es decir, hasta el punto de que te podría decir que Estrella tiene la mitad del cuerpo allí y la mitad del cuerpo aquí. Yo la definiría como una mística del siglo XXI. Sí, es una persona que habla muy pausadamente, habla muy bien y escribe muy bien, es una persona muy inteligente, siempre está con una sonrisa en la boca y elige muy bien las palabras antes de hablar. No habla por hablar. ¿Por qué? Porque ellos le han dicho que la herramienta más poderosa que tenemos los seres humanos, tanto para construir como para destruir, son las palabras. Por lo tanto, siempre intenta utilizar las palabras adecuadas. Yo creo que si Estrella no tuviera el apoyo de su familia, creo que le resultaría bastante difícil, quizás, desenvolverse en este mundo en el que vivimos, donde hay tantas traiciones, tantas dobles verdades, porque ella es una persona buena. Y bueno, te iba diciendo eso, que, claro, que les pregunto a estos seres por qué, y ellos dicen, bueno, que no quieren que sea un libro de ufología, y dicen
La finalidad es fundamentalmente esta. Y les explican, no sois únicos. Hay más personas que tienen estas experiencias, más familias, aunque no las conozcáis, no quiere decir que no existan, existen y son muchas. No sois únicos. Y de lo que se trata es de que otras personas que están pasando por lo mismo, que tienen las mismas experiencias, se den cuenta, primero, de que no están solas, que haya más seres humanos que les está sucediendo, y segundo, que de algún modo se vean reflejados en las experiencias vuestras en este libro, ¿no? Y que eso pues les sirva quizás como, no sé, un tanto les provoque un sentimiento de tranquilidad, ¿no? Y de saber que no están solos y que de esas experiencias por las que ellas están pasando pues les suceden a más personas, ¿no? Básicamente ese sería el objetivo de este libro, ¿no? Te he de decir que ya he recibido algunas comunicaciones de personas que me están diciendo, oye, esto también nos está sucediendo a nosotros. Incluso una persona me decía, sí, esta es la historia de mi familia, me he visto muy reflejada, es la historia de mi familia, pero que viene de varias generaciones atrás, ¿no? Es decir, que quizás no sea una experiencia tan extraordinaria y más personas están viviendo esto en su intimidad y no ha salido dentro de su círculo más cercano y de su círculo familiar. Claro, puede motivar a muchas personas a dar el paso y contarlo. A mí lo que me extraña un poco es por qué un mensaje tan positivo se inicia con métodos tan intrusivos como meterse en la mente de un ser humano. ¿No es un poco contradictorio? Sí, es contradictorio. Sí, es un método intrusivo, es evidente, ¿no? Estrella está encantada, ¿no? Estrella, es que parte de Estrella ya pertenece a ellos y parte tiene que vivir en esta vida, ¿no? Pero digamos que es tanta la vinculación que el contacto es directo y diario. En mi caso no, claro, evidentemente, ¿no? En mi caso no, y a mí eso me generó cierta desestabilización. Y esta no fue la única historia, ¿eh? Cuento más en el libro, pero te puedo contar una más si quieres, ¿no? Esto fue a mediados del año 2021. Yo me hice el longuis para escribir el libro, porque no tenía ninguna ganas de escribir este libro. Yo empecé a escribir este libro en enero del año 2024, 2 años y medio después, cuando salgo de la revista Año Cero y, bueno, me meto en unas historias de televisión, en la serie Extraterrestres de D-Max, en El Colegio Invisible en la versión televisiva y tal, pero cuando se acaban esos proyectos me queda ahí un hueco y digo, este es el momento, ¿no? Este es el momento de ponerme con esta historia y empiezo a escribir enero de 2024. Esto lo fui, al mismo tiempo que iba escribiendo, estaba sobre todo en esa época trabajando en la tele y finalmente, pues en el mes de abril, mayo, ya tuve más tiempo para escribir este libro. Este libro salió en el mes de octubre, el 10 de octubre, pero es que yo lo terminé, esto fue una cosa muy loca, yo lo terminé casi a mediados de septiembre, o a principios de septiembre. O sea, esto para un libro es algo que no se debe hacer nunca, porque los libros tienen que ir con mucho más tiempo, los tiene que tener la distribuidora meses antes de que salgan, etcétera, ¿no? Pero yo no sé por qué me empeñé en que quería que saliera ya y al final salió, ¿no? O sea, fue todo muy rápido, pero yo tenía mucho miedo porque tenía mucha información y digo, claro, he tenido que dejar muchas cosas fuera, ¿no? Porque si no, tendría que escribir una enciclopedia, ¿no? Entonces yo quería escribir una historia donde se reflejara bien las experiencias de esta familia, esa parte humana, la parte más fenoménica, más espectacular, y quería darle un hilo conductor. Todos tenían que hablar, o sea, quería darle voz a todos. También quería contar mis propias experiencias con esta familia durante todos estos años, y claro, no era sencillo, ¿no? En cuanto empecé a transcribir, tuve ayuda para transcribir toda esa información. Digamos que las cosas se fueron ordenando y lo escribí en un tiempo récord. ¿Crees que quizás levemente sufriste algo de escritura automática? No lo sé. A veces me daba la impresión de que el teclado volaba, ¿no? No te diría eso. No lo sé, pero que
una historia aparentemente tan compleja para armarla y estructurarla se fue ordenando de forma muy sencilla y enseguida vi el mapa. Enseguida vi el mapa, lo que quería hacer y cómo las cosas se iban colocando. Bueno, pues algún tiempo antes de escribir ese libro, yo estaba una noche de domingo, acababa de preparar mi intervención en La Rosa de los Vientos, en la tertulia de La Rosa de los Vientos, y eran las 9:00 de la noche. Aún me quedaba algo de tiempo porque hasta la 1 de la mañana no entramos en la radio, pero tenía que irme hasta la emisora, que está en San Sebastián de los Reyes, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo me desperezo un poco en mi silla, estaba delante del ordenador, y de pronto empieza a surgir en mi cabeza una palabra, pero de forma absolutamente repetitiva. Esa palabra es Johari, 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 Johari. Johari, Johari, Johari. ¿Qué locura es esta? ¿Por qué me viene a la mente esta palabra? Pero era como si me la estuvieran imprimiendo a fuego en mi cerebro, ¿no? Johari, Johari, Johari. Bueno, yo como estaba delante de Google, pues dijo, bueno, nada. Te puedes a buscarlo. Claro, a ver, Johari. Y entonces las primeras entradas que te salen son Johari hace alusión a la ventana de Johari. La ventana de Johari es un método introspectivo, un método psicológico, una técnica psicológica para conocer partes de tu personalidad que permanecen ocultas para ti. Eso es lo que veo en las primeras entradas, que leo Wikipedia, leo algunas entradas de esto de Johari. Y enseguida me viene a la mente, no escribas ni una sola línea del libro sin haber realizado este ejercicio. Y digo, bueno, me estoy volviendo completamente loco. Investigué un poco más qué era esto de Johari y al final hice el ejercicio este de la ventana de Johari que explico aquí en el libro. Es muy curioso, es muy sencillo, todo el mundo lo puede hacer. A veces lo utilizan psicólogos y psicoterapeutas, pero también lo puede realizar uno por sí mismo. Básicamente es muy sencillo, necesitas la colaboración de personas que te conozcan muy bien, familiares, amigos, gente muy cercana, y básicamente se trata de saber lo que tú sabes de ti y lo que los demás saben de ti. Eso es lo que se denomina el área libre. Eso lo he visto, sí, lo he visto. Personas que conozco que, bueno, han tenido experiencias muy traumáticas y luego han acudido a un psicólogo, le han hecho hacer una serie de tablas que tiene que rellenar ella misma y las personas familiares que conocen a esta persona, y ahí descubres cosas de ti mismo. Pues debe ser o esto, un ejercicio muy similar. Yo no soy psicólogo, pero me imagino que habrá más ejercicios de este tipo, más técnicas de este tipo, ¿no? Por un lado, lo que tú conoces de ti y los demás conocen de ti, que se llama el área libre, lo que tú conoces de ti y lo que los demás desconocen de ti, que se llama el área oculta, y luego está lo que tú desconoces de ti, pero que los demás conocen, que se llama área ciega, y la más importante, que es lo que tú desconoces de ti y que los demás también desconocen de ti, que eso se llama el área desconocida o área inconsciente, ¿no? Y bueno, finalmente pues sí, hice este ejercicio y empecé a escribir el libro. Me está resonando muchísimo que te pregunte sobre los sueños. Mientras estabas en el proceso de escritura y demás, ¿cómo eran tus sueños? ¿Había algo en tus sueños que se colaba? ¿Algo que te, resultaba extraño simplemente? Pues me gustaría decirte que sí, pero la respuesta es que no. Soy una persona que no recuerdo la inmensa mayoría de mis sueños y no noté nada especial respecto a los sueños. Esa es la verdad. Me parecía curioso. Dentro de, ahora mismo, haber publicado el libro, ¿crees que la experiencia de contacto sigue vigente? Es decir, ¿crees que se va a ir actualizando con cosas nuevas? Sí, sigue vigente, entre otras cosas porque date cuenta que esos seres han intervenido en la vida de esta familia a veces de forma muy evidente. Por ejemplo, esos seres le salvaron la vida a Estrella en 2 ocasiones. En 2 ocasiones. Y la última de esas ocasiones la viví, digamos, en primera línea. Porque es una cuestión muy compleja
y muy concreta, no quisiera equivocarme, por eso no la suelo contar, ¿no? Está en el libro, pero no por nada, sino porque es algo muy concreto, tiene que ver con una enfermedad, donde ellos la fueron guiando para que al final tuviera un diagnóstico y pudieran salvarle la vida. Pero hasta extremos que no te imaginas, porque era algo tan complejo y tan complicado, y que además había una serie de cuestiones que todavía no eran conocidas, ¿no? Que se descubrieron justo en ese momento y la guiaron perfectamente para que entrara ella en contacto con determinada persona que tuviera acceso a los últimos estudios que había sobre eso. O sea, es una historia alucinante y gracias a eso le salvan la vida. Ellos le han salvado la vida a alguna persona más de esa familia. Es decir, que hay una relación, hay un vínculo muy importante. Y ella sigue recibiendo mensajes. Tú date cuenta que ella, a los 14 años, es cuando empieza a recibir estos mensajes a través de la escritura automática. Claro, que esa es la época en la que empieza a tener sus encuentros físicos, ¿no? Si quieres te cuento un poquito el inicio de esta historia. Vale. Pues nos tenemos que situar en la España del año 1976. Que a ti te sonará una cosa súper lejana, ¿no? Del Pleistoceno, ¿no? Bueno, no te creas. Bueno, sí, yo creo que sí. Y sitúate en la España del año 1976, dos niñas de 14 y 13 años, que son las dos principales protagonistas de esta historia, ¿no? Una es Estrella y otra su prima Marifé, con la que también pude hablar en unas cuantas ocasiones. Además, no hace mucho estuve con las dos otra vez. Estaban la familia de ambas, es una familia, como digo, muy extensa, pues estaban pasando las vacaciones en una pequeña localidad española. Estaba ya dando sus últimos coletazos las vacaciones de verano. Y estas dos primas, Estrella y Marifé, que además de primas eran las mejores amigas, inseparables, estaban dando un paseo por las afueras del pueblo. Y de pronto se encuentran a lo lejos unos tipos muy extraños. Esto era por la mañana, pleno día. 5 tipos que avanzan hacia ellas y que van acompañados por un perro lanudo, también muy raro, que se mueve de forma muy extraña. Pero lo que más les llama la atención eran estos tipos, porque se desplazaban, pero no se movían. Es decir, tú cuando vas caminando, pues mueves el torso, los brazos, las piernas, la cabeza. No. Flotaban. Verás, ellos avanzaban hacia ellas, iban completamente rectos, como si fueran robots, ¿no? Ellas me los describían como si fueran robots avanzando por encima de una cinta transportadora. Les llama la atención sobre todo el del medio, que va vestido con una túnica y lleva media melena. Y cuando pasan al lado de las niñas se dan cuenta de lo que tú acabas de decir, que no caminan, sino que levitan sobre el terreno, ¿no? Que no tocan el suelo, que van levitando a cierta distancia del terreno. ¿No tocan el suelo, pero se ven los pies flotar? No, ¿o no tenían piernas? No tenían piernas. Es que es una constante también en algunos casos. Y, o sea, sí tenían piernas, pero no le distinguía los pies, digamos, ¿no? Y pasan al lado de estas niñas, se quedan muy sorprendidas. Y dicen, qué gente más rara. O sea, no caminan, se deslizan sobre el terreno. Cosa más rara, ¿no? Van vestidos de forma muy extraña. Pero llegan a la conclusión, dicen, serán extranjeros. Vaya. Claro. Claro, como flotan, pues... Claro, pero hay que situarse en la mente de dos niñas de 14 y 13 años en la España del año 1976, que no tiene nada que ver con la España del año 2024. Un niño ahora de 14 años o de 13 años tiene acceso a una cantidad de información, incluso a mucha información a la que no debería tener acceso. Claro. O sea, no tiene nada que ver. Date cuenta que en esa época, pues claro, ellas me decían, si es que nosotras lo único que sabíamos era lo del colegio, que iban a un colegio de monjas, ¿no? Lo que escuchábamos en casa y lo que veíamos en la tele, que solo había una, televisión española, la primera. No había más televisiones. Había más forma de conectarte con el exterior, ¿no? Entonces, claro, me decían, es que éramos unas auténticas pánfilas. O sea, no sabíamos nada de nada y pensamos, pues serán extranjeros. Pues vale, serán extranjeros. Y ahí quedó la cosa, ¿no?
Y al día siguiente, a los 2 días, vuelven a ese sitio. Otra vez caminando, otra vez paseando, y como me contaban ellas dos, hablando de las mismas paridas, ¿no? Lo típico, pues si fulanito le gusto, si a mí me gusta menganito, si este me miró, si este me sonrió, no sé qué, ese tipo de cosas. Y de pronto dice Estrella que se da cuenta que a su lado hay un ser muy pequeñito, muy, muy pequeñito. Y dice, uy, y mira hacia su prima y ve que está rodeada por 5 o 6 de estos seres muy pequeñitos. Entonces se fijan y son unos seres de 1,10 m aproximadamente, ataviados con túnicas, que tenían una cabeza desproporcionada respecto al tamaño de su cuerpo, que tenían unas manitas muy graciosas, tenían unos ojos bastante grandes, negros, profundos y rasgados. En vez de nariz tenían 2 pequeños orificios y en vez de boca una fina línea. Entonces empiezan a jugar con ellos, con esos, con lo que interpretan que eran, atención, niños chinos. Ostras. Por esos ojos así rasgados, de aspecto asiático, ¿no? Que era muy extraño porque eran muy grandes, negros, profundos, pero dicen, pues eran niños chinos, ¿no? Y empiezan a jugar con los niños chinos. Claro, ellas me decían, es que lo primero que nos extraña es que nosotras hablábamos entre nosotras, obviamente, pero con ellos no hablábamos. Sin embargo, entendíamos lo que nos decían, aunque no hablaban. Algo estilo telepatía. Sí, claro, ¿no? Es decir, que se comunicaban con ellas mentalmente, aunque ellas les hablaban a esos seres. Y entonces juegan con ellos, llegan a la conclusión de que eran niños chinos y ya está. Hasta el día siguiente, que vuelven allí y se vuelven a encontrar con los niños chinos. Me decían que el único sonido que hacían era algo así como una especie de como una risita, ¿no? Pero que no hablaban nada más. Me lo imagino y es terrorífico. Pero claro, en la mente de aquellas niñas pues era diferente. No, si jugaban con ellos, jugaban al escondite, al pilla-pilla. Otros días iban con sus vespinos, porque cada una de ellas tenían un vespino. Decían, éramos como auténticas cabras. Y se montaban detrás, se caían, se pegaban unos leñazos tremendos, pero no se hacían daño. Se volvían a levantar, se subían encima de la moto, jugaban y se reían. Estaban todo el día riéndose. O sea, es que no les daba ningún miedo. Siguen un poco igual. También cuando están juntas, se ríen, ¿no? Y todo les divierte, ¿no? Pues son así, ¿no? Y más, pues imagínate de niñas, ¿no? Con 14 y 13 años. Y ahí se inicia ese contacto hasta que en una de las ocasiones ven a esos seres al lado de lo que interpretan como una nave, porque era un objeto en forma de platillo volante que estaba aterrizado. Y pensaron, uy, a ver si no son niños chinos, a ver si son extraterrestres estos. Pero en ese momento que pensaron, uy, a ver si son extraterrestres, claro, ¿qué interpretaban ellas por extraterrestres? Porque en la época, en la televisión, no había mucho sobre esto. No, pero bueno, ven una nave, lo que parece una nave espacial y dicen, pues eran seres de otro planeta, ¿no? Es decir, hombre, obviamente no era como ahora, pero eso de los extraterrestres, pues estaba ahí, ¿no? Había alguna serie, ¿no? Algo se comentaba en los periódicos, bueno, estaba ahí. ¿Qué es lo que ocurrió después de ver el platillo o la nave? Nada, ellas siguieron jugando y en varias ocasiones, en unas cuantas, entraron en el interior de la nave. Allí me decía, es la primera vez que vimos un ordenador. Luego supimos que eso era un ordenador, ¿no? Y se decía, ¿pero qué hacíais dentro de la nave? No, pues decía, al cabra. Jugábamos, nos revolcábamos por el suelo, subíamos no sé qué, mirábamos por las ventanitas, alguna vez el objeto se elevaba, ¿no? Y se lo pasaban bomba. Eso sí, antes de entrar en la nave, ellas llegaban a una determinada zona y allí les estaban esperando 3 seres, que no eran iguales que estos, ¿no? Sino que eran, por aquí creo que tengo algún dibujo por aquí de ellos, eran diferentes, ¿no? Eran como algo así. No sé si se puede ver a cámara. Sí, se puede ver. Se puede ver, ¿verdad?
eran algo así como una cabeza con una forma muy extraña, iban ataviados con túnicas también, eran más altos, mucho más altos que los otros, eran incluso mucho más altos que ellas, ¿no? Recuerdan a uno de color azul, especialmente, y normalmente dos se colocaban detrás y uno se colocaba delante. Y las acompañaban hasta el interior de la nave. Y cuando llegaban cerca de la nave, ahí veían los pequeñitos, ¿no? Pero que ya estaban quietos, callados, como más serios, ¿no? Pero para ellas todo esto era un juego. O sea, que no le echaban más cuenta. Eran sus amiguitos y con ellos jugaban. Claro, luego me decían, ahí había varios elementos extraños, ya pensándolo a toro pasado, ¿no? Primero, que estábamos en una zona que sí estaba a las afueras del pueblo, pero que por allí había un camino, y que por allí pues podían pasar pues, nuestros colegas en bicicleta o como fuera, o la gente paseando, y que nunca pasaba nadie, ¿no? En segundo lugar, esa comunicación con esos seres era mental, era telepática. Y luego, algo que las dos me remarcaban mucho, y es que cuando entraban en esa zona y los iban a esperar los seres altos, o se encontraban a los pequeños, ellas decían que era como estar en casa. Es decir, se sentían absolutamente seguras, con una alegría inmensa, con una paz y una tranquilidad inenarrables, con la sensación de que nada les podía pasar, que estaban absolutamente protegidas. Y cuando salían de esa zona, se despedían y volvían para casa, al llegar justo a ese punto, es como si esa sensación desapareciera y de pronto se vieran de nuevo en este mundo como seres humanos, ¿no? Con todo lo que supone de miedos, de la posibilidad de que te pueda pasar algo, de una enfermedad, de no saber qué va a ocurrir mañana. Es un poco el reflejo de entrar en el paraíso, ¿no? Sí. Pero, bajo tu opinión personal, ¿crees que son estos seres, el estar cerca de ellos, lo que te transporta a esa sensación? ¿O son los seres los que fabrican la sensación artificialmente para que no tengan miedo los testigos? No lo sé, yo tiendo a pensar que es como entrar en otro plano. Si quieres, voy un poco por ahí. Mira, en la mayoría de los casos de encuentros cercanos, o sea, en el fenómeno ovni, nada es lo que parece. Nada es lo que parece. Que, por cierto, es el título de un libro estupendo de Carlos Ollés, del investigador Carlos Ollés, también de ovnis, nada es lo que parece. Pues esto, ¿no? Ovnis, nada es lo que parece. Al final, cuando sigues muchos casos de encuentros cercanos, tienes la posibilidad de ir al lugar de los hechos, de hablar con los testigos, te das cuenta que lo que aparentemente es una casualidad, no lo es. Que ese encuentro ha sido perfectamente programado para que esas personas, en ese momento, se conviertan en testigos de una determinada escena. ¿Tú crees que llega al punto de que ese momento se ha programado sabiendo que en ese momento jamás iba a pasar un tercero por el camino? Y es más, o sea, te diría incluso que este fenómeno tiene la capacidad de interactuar con la mente de las personas para que nadie pase por allí, o incluso trasladar esa escena a una realidad paralela. Ostras, es que lo que pensaba, porque si manipulan la mente para que no pasen, es una teoría. Si trasladan toda esa realidad a una paralela, es otra. O si conocen el tiempo y el futuro, pueden elegir también. Eso es muy interesante porque esta es otra de las cuestiones que comentó en este libro, pero no lo digas. Ellos le trasladan a Estrella cantidad de información sobre cuestiones que van a ocurrir, tanto desde el punto de vista general como a nivel personal, como en su familia. Y suceden, ¿no? Cosas que son absolutamente imposibles. Y suceden. Pero nunca hay un marco temporal. Nunca les dicen, será aquí o será en esta época. Y Estrella y su familia les preguntan, ¿por qué? ¿Por qué nunca decís, va a pasar aquí o en este año? Es decir, que puede pasar mañana o dentro de 25 años, pero pasa, ¿no? Y ellos le dicen,
le explican, y esto se lo explicaron ya a Estrella en el año 1976, cuando ella tenía 14 años, le dicen: el tiempo no existe. Algo que ya era sabido desde las teorías de Einstein desde principios del siglo XX, quiero decir, que no es ningún descubrimiento, ¿no? Pero bueno, que esas dos niñas no sabían nada de esto, ¿no? Y les dicen: el tiempo no existe, vosotros creéis que existe y que además es lineal, pero ni es lineal ni existe. Y es que nosotros le vienen a decir que para ellos el tiempo no existe, por eso no pueden poner un marco temporal, y le dicen: es que nosotros vivimos en el tiempo. Nosotros vivimos en el tiempo. Y es muy curioso porque en los casos de encuentros cercanos, con toda clase de anomalías, no solo con el fenómeno ovni, con toda clase de fenómenos anómalos, se producen, es un leitmotiv, un común denominador, anomalías espaciotemporales. Es decir, que a lo mejor tienen la impresión de que la experiencia dura 5 minutos y cuando desaparece el fenómeno han pasado 3 horas. El típico missing time. O al revés. De hecho, en este libro relato algunos casos de este tipo, porque uno de los capítulos tiene que ver con anomalías temporales vinculados al fenómeno ovni, que el tiempo va hacia atrás, que ganas tiempo, que tú tienes la experiencia del encuentro cercano, imagínate, a las 11 de la noche, y cuando desaparece el fenómeno son las 8 de la tarde. Nunca había escuchado al revés. Sí. Es interesante. De hecho, hace unos cuantos días, el domingo, en Nueva Jersey, el gobernador de Nueva Jersey hizo un llamamiento de alerta diciendo que había una enorme casuística de drones, él yo lo llamaba, que estaban apareciendo en un montón de lugares. Y se hizo una alerta a 29 alcaldes locales, y uno de los casos que trascendió al Daily Mail hablaba de una familia que iba con un coche persiguiendo uno de estos dropnis, porque lo han llamado mucho dron, a saber lo que son. Pero cuando se pusieron muy cerca de ese objeto, porque les llamó la atención, como a cualquiera nos llamaría la atención, vemos algo raro medianamente cerca en el cielo y empiezas a perseguirlo. Cuando se acercaron, el reloj del coche se adelantó. Pero cuando el ovni o el objeto ese se alejó, el reloj volvió a su posición original. Claro, más allá de un campo electromagnético que haga una anomalía, aquí hay un reseteo al punto original. Eso es más extraño aún. Qué interesante. Qué interesante. Pues es que estas cosas suceden, ¿no? Y luego anomalías espaciales también. Es decir, que el encuentro cercano se produce en un lugar concreto y cuando desaparece el objeto están en otro sitio. O espaciales. Sí. Hay casos de que entran dentro de un objeto y describen que el interior de un objeto, imagínate, 3 metros, dentro hay 50. Sí, es inmenso. Y al salir empiezan a vomitar. Hay un caso, no recuerdo muy bien, pero era descrito por David Grass. Sí, como que alteraban la percepción mental, el trastoque entre realidades o tiempos. Claro. Es decir, que estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de extraterrestres que llegan aquí en naves de chapa, en platos voladores. No. Es alguna clase de inteligencia, desde mi punto de vista, que está utilizando elementos de nuestra cultura para presentarse ante nosotros de un modo reconocible. ¿Vale? Eso es lo que yo pienso. Hay un punto que no entiendo. Si pueden hacer profecías, entre comillas, decir, va a pasar algo en el futuro, y no te dan la fecha exacta, sino te dan una horquilla, ¿por qué pueden predecir que no venga nadie por el camino para que descubran que ahí está pasando algo raro, pero parecen jugar con los hechos futuros con nosotros? ¿Por qué juegan? ¿No ves una actitud maligna escondida entre tanta bondad? Yo no diría una actitud maligna. Yo no diría eso. No me refiero a este caso, me refiero en general a casos así. Es que yo no hablaría ni de actitud maligna ni de actitud benigna. Creo que esto es mucho más complicado. Mucho más complicado. Mira, desde el principio de los tiempos, y en la mayoría de las culturas, digamos que la realidad se divide en 3 niveles. En el nivel intermedio vivimos los seres humanos. Debajo de la tierra es el inframundo, a donde van los espíritus cuando fallecen, y en el cielo están los dioses. Esto de que se comuniquen los espíritus de los fallecidos y los dioses, esto de que cuando fallecemos nos vamos al cielo con Dios, esto es algo muy reciente.
Pero en la inmensa mayoría de las culturas, que tiene que ver con nuestra cultura judeocristiana, pero en la mayoría de las culturas no es así. O sea, los dioses son independientes de nosotros y de los espíritus, es algo muy superior. ¿Y cómo se comunicaba la gente con los dioses? En lugares altos, porque estaban más cerca de los cielos, donde moraban los dioses. ¿Y qué hacían los dioses? Pues presentarse ante nosotros, descender a la tierra en forma de luces voladoras, en muchas ocasiones. Es decir, este podría ser el origen primigenio del fenómeno ovni. Por eso a mí, cuando me preguntan qué son los ovnis, yo digo que son carros de brujas. Y la gente se queda muy sorprendida. ¿Cómo que carros de brujas? Claro, porque ahora nosotros nos pensamos que, claro, como somos habitantes del siglo XXI en este mundo occidental tan tecnificado, decimos, claro, son extraterrestres, seres de otros planetas que nos visitan, y nosotros lo sabemos. Claro, los antiguos, pues bueno, los tomaban por dioses, carros de brujas, demonios, íncubos, ángeles, espíritus, pero sabemos que son extraterrestres. Y en el fondo estamos cometiendo el mismo error. Estamos interpretando el fenómeno desde nuestro propio contexto sociocultural. Pero es más, el fenómeno se adapta al contexto sociocultural para presentarse ante nosotros de un modo reconocible. Porque todo alrededor del fenómeno ovni es lo que un testigo se espera de un encuentro con una civilización alienígena. Pero si lo miras desde un punto de vista mucho más amplio, te das cuenta que no tiene ningún sentido. O sea, ¿qué sentido tiene que los extraterrestres, vamos a ver, tengan cabeza, tronco y extremidades? O sea, ¿qué posibilidades hay de que unos seres una civilización que se desarrolle en una galaxia sea tan parecida a la nuestra? Luego, dejan rastros de combustión cuando aterrizan. O sea, ¿qué sentido tiene que naves que vienen de distancias interestelares y que hacen gala de una tecnología increíble, incluso con la capacidad de materializarse y desmaterializarse, cuando aterrizan dejan un rastro de combustión? Es como ir a la luna en carros de bueyes. Es decir, ¿por qué dejan rastros de combustión? Porque es lo que el testigo se espera. Porque ¿qué conocemos? Coño, los cohetes que dejan su rastro de combustión, que impulsa esa enorme energía al cohete y va por ahí volando, ¿no? Entonces, al final es todo muy humano. Yo siempre digo, mi conclusión es, yo escribí un libro antes que este, pero no lo digas, que se titula OVNIs, mensajeros de la conciencia global, ¿vale? Al final, tanto el fenómeno OVNI como todos los fenómenos anómalos son meramente culturales. Son construcciones humanas, pero que se presentan ante nosotros. Ojo, eso lo cambia todo. Si un sociólogo o un antropólogo que no tenga ni puñetera idea del tema OVNI y nunca haya investigado nada, empieza a documentarse sobre el asunto, llega a la conclusión de que todo tiene una explicación psicosocial, ¿no? En el mundo de las creencias, en el mundo de la antropología. Eso sería lo más fácil, pero no, porque el fenómeno existe, deja rastros, son detectados en radar, contacta con las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, se presenta ante nosotros de un modo reconocible. De un modo reconocible, por ejemplo, algo que a mí siempre me gusta repetir, tanto en las fotografías de ovnis, de platillos volantes, de supuestas naves extraterrestres, como en los dibujos de los testigos, que describen tanto los objetos como los tripulantes, aparentemente son seres extraterrestres que van en una nave interplanetaria, en una nave de una tecnología superior, y que van ataviados con unos ropajes futuristas, ¿no? Pero claro, tú cuando ves esos dibujos de los años 50, 60 y 70, dices, sí, futuristas para lo que pensaba una mente de los años 60 y 70, pero tienen la misma forma, la misma estética que los coches y que las ropas de los años 60 y 70. Yo quiero ver un caso de los años 60 con una estética del año 2024. Nunca la hay. Nunca la hay. Luego, ¿cómo se identifican? Y los mensajes no tienen ningún sentido. Nos advierten siempre de cosas que ya sabemos, ¿no? Que está bien que nos lo adviertan, pero que ya lo sabemos. No estáis destruyendo la naturaleza. Sí, ya lo sabemos, ¿no? Ya lo sabemos. Mira, justo eso. Me acaba de venir a la mente la película antigua de Ultimátum a la Tierra, que tienen esos trajes, que tienen esos mensajes, claro, en la época. Pues claro. El caso es que yo aquí veo una cosa extraña. Si el fenómeno se adapta a la cultura o nosotros nos adaptamos al fenómeno, da igual, quiere decir que en una amplia perspectiva, dentro de 1000 años, dentro de más tiempo, dentro de las culturas extrambóticas que salgan de nosotros,
quiere decir que el fenómeno no tiene forma fija y nunca tendrá forma fija porque se irá adaptando. Entonces, si es algo que existe y no tiene forma física real, ¿qué es? ¿Algo que el cerebro no puede procesar? Es algo que puede ser un ovni aterrizando, un pensamiento en tu mente o lo que quieran que sea. A mí me interesa el tema del contactismo por una cuestión. Si hay algo, sea lo que sea, que tiene la capacidad de interactuar con mi mente, con la tuya, con la de otra persona, para que acudamos a un monte a vivir un encuentro cercano con ovnis, y yo he sido testigo de una de esas experiencias muy espectacular. Claro, lo menos importante es lo que sucede, porque puede ser muy interesante para las personas que estáis allí, pero para el resto de la humanidad no tiene ninguna importancia, ¿vale? Vais a un monte, conectáis con algo, con una extraña realidad, con unos objetos que se acercan a vosotros, en un encuentro previa cita, con esos seres. Vale, está muy bien para vosotros, pero para el resto de los comunes, nada de nada. Pero a mí lo que más me interesa no es eso. A mí lo que me interesa, por las enormes implicaciones que tiene, es que si hay algo que es capaz de interactuar con nuestra mente para que acudamos a determinado lugar, para ser testigos de algo extraordinario, quiere decir que tiene la capacidad de interactuar con nuestra mente, no para para una cosa tan banal, sino que puede interactuar con nuestra mente para que surja una idea, para que actuemos de determinada manera. Y si tiene la capacidad de hacerlo con 2 personas, puede hacerlo con 2 millones o 200 millones. Es lo que estaba pensando. Imagínate que la humanidad se representa con canicas de colores en un enorme tablero. Imagínate que de vez en cuando hay un movimiento del tablero en su eje y hace que las canicas se muevan. Imagínate que hay una fuerza exterior a todo este panorama que coge canicas y las pone en el otro extremo del tablero, dándole una fuerza. Con esto quiero decir que hay una fuerza invisible que mueve a los humanos para que hagan ciertas acciones que de otra forma no podrían hacer. Puede ser esto, ¿verdad? Claro, es decir, tiene la capacidad de hacer eso. O sea, tiene la capacidad de cambiar y de dirigir la historia sin dejar rastros de ello. Pero entonces somos una simulación de estas entidades. Somos los peones en su tablero. No lo sé muy bien. O sea, no te podría dar una respuesta definitiva, pero creo que es algo muy complejo. Y por eso te hablaba del anterior libro, Ovnis Mensajeros de la Conciencia Global. Yo creo que el fenómeno no es externo a nosotros. ¿Es interno? No. Vamos a ver, yo siempre digo que los ovnis no tienen tanto que ver con lejanas galaxias como con nosotros. O sea, el fenómeno ovni está aquí por nosotros. Y cuando se produce un encuentro cercano, lo que se genera no es tanto un encuentro físico, sino una interacción con la conciencia de ese testigo. Un investigador al que yo admiro mucho, que es muy buen amigo, que es José Antonio Caravaca, él hizo un gran descubrimiento, que es la teoría de la distorsión, ¿no? Él dice que en muchos casos de encuentros cercanos, digamos que toda la escena se puede deconstruir y son elementos propios del inconsciente de la persona. Sí, yo estoy muy de acuerdo con esa teoría. Yo también. Porque explica un poco el elemento de lo absurdo. Efectivamente. La realidad daimónica es que está muy relacionado. Incluso campos mórficos, Jung con el inconsciente colectivo. Claro. Física cuántica, si quieres, dentro de la electricidad de nuestras neuronas. Que al final los electrones también pueden entrar en coherencia cuántica dentro de ese mundo subatómico tan complejo. Claro. Y eso es la consciencia. Eso es que el gran elemento, el gran enigma es la consciencia. Eso es. Y nos podemos quedar en la superficie y te puedo contar muchos casos muy interesantes. O podemos ahondar, ¿no? Que esto es a lo que la mayoría de la gente no le gusta, ¿no? Porque a la gente le gusta el entretenimiento. Quedarse en la superficie, ¿no? Pero si quieres conocer la verdad, tienes que meterte ahí debajo. Y conocer la verdad, sea cual sea, te guste más, te guste menos. Es decir, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla, porque encontrar la verdad es un riesgo, porque te puedes encontrar con algo que a lo mejor no te esperabas. Y la clave para la resolución del fenómeno ovni no está en los periodistas como yo, ni en los ufólogos, ni en los militares, ni en la gente de la NASA. Está en los físicos cuánticos, está en los antropólogos, está en los biólogos. Es decir,
esas son las ciencias, las ramas del conocimiento que nos pueden dar la comprensión del fenómeno ovni, que creo que ya estamos bastante avanzados. Mucho más de lo que se traslada en general en los medios de comunicación. Mucho más, porque un caso de un encuentro cercano con ovnis es algo enormemente complejo, donde esa escena es perfecta para que resuene o se quede grabada en el inconsciente profundo de esa persona. Es una conexión entre el fenómeno, que en el fondo te está mostrando algo que tú eres en tu inconsciente profundo, y lo que demonios seas tú. Es decir, es un proceso muy complejo. Por eso yo hablo de la conciencia global. Llámale el orden del universo, desde un punto de vista religioso le podría llamar Dios, llámale el orden del universo, llámale la inteligencia creadora, llámale la conciencia cósmica, llámale lo que quieras. Es decir, es algo que no es externo a nosotros. Nosotros formamos parte de eso. Y el fenómeno ovni es parte de esa comunicación. Por eso es algo mucho más trascendente. Otra de las cuestiones que yo suelo repetir y que tienen mucho que ver con el fenómeno ovni. En este mundo occidental, todos estos fenómenos anómalos tendemos a apartarlos, a arrojarlos al campo de las supersticiones y de la imaginación. Pero esto es algo propio solo de nuestra cultura occidental, porque la inmensa mayoría de las culturas del mundo conviven con lo extraño día a día, forma parte de su forma de vida, el contacto con los espíritus de los ancestros, con los dioses, la capacidad de comunicarse a distancia, es algo que es propio de esas culturas, igual que es propio de nuestra cultura. Lo que pasa es que, como vivimos en esta era tecnológica, en esta era ilustrada, que la ilustración, por supuesto, estuvo muy bien, ¿no? Pero, sin embargo, la ilustración, yo creo que ese pensamiento lógico-racional, que es fantástico, y yo lo defiendo porque gracias a eso estamos vivos, nos hemos desarrollado en los campos de la medicina, de la comprensión de la realidad, etcétera, etcétera. Yo soy un enorme defensor de la ciencia, pero claro, todos estos fenómenos que no entraban en esa visión mecanicista y puramente materialista, es decir, que esa visión mecanicista y puramente materialista no tenía una respuesta a esos fenómenos, pues simplemente, en vez de dedicarse a ahondar en ellos, los apartó y los metió en el campo de la superstición. Y entonces ahora, tú si le preguntas a cualquier persona, pues resulta que te dirán que las cosas serias son la economía, la política, la forma de organización de sociedad, ¿no? La sanidad, la educación, que por supuesto, ¿no? Y que el mundo de las creencias, ¿no? Lo sobrenatural, incluso el mundo de la imaginación, de los cuentos, bueno, que eso son cosas para niños, para personas supersticiosas, para personas creyentes, pero que eso no es lo importante. Y es al revés. Porque toda nuestra estructura económica, social, la propia estructura de nuestra sociedad, ¿con qué tiene que ver? ¿Cuál es la base de la estructura social, económica de una sociedad? Son las creencias profundas de esa sociedad. Es el folclore, es el mundo de la imaginación, es el mundo de los cuentos, es el mundo de los encuentros con lo extraño. Eso es lo que configura el inconsciente profundo de una sociedad y de un pueblo. Y eso es lo que da lugar luego a la parte material. ¿Sabes lo que sospecho? Que hay alguien que se ha encargado de hacernos olvidar este tipo de cuestiones, que se ha fabricado quizás con los medios de comunicación, quizás con alguien que decide cómo se mueve el mundo, nuestra mente, lo subliminal, el construir una sociedad simplemente hecha con deuda para ser esclavo de ese sistema que no te hace pensar más allá. ¿Cómo vas a pensar más allá si no llegas a un final de mes y tienes que darle de comer a tus hijos? ¿Cómo vas a intentar salir de una cárcel cuyos barrotes son invisibles? Yo creo que va por ahí un poco también el por qué no podemos avanzar. Bueno, ¿me dejas que sea un poco travieso? Claro que sí. Eso que has descrito se llama capitalismo. Sí, lo tenía en mente y no lo he querido decir, pero es así. Claro, es decir, eso es el capitalismo, que como cualquier sistema de sociedad, cualquier sistema social, se basa en unos mitos fundacionales, pero igual que el comunismo, igual que el fascismo, y no quiero ponerlos al mismo nivel, para nada, pero te quiero decir que cualquier forma de organizar la sociedad
se basa en una serie de mitos. Y esos mitos son los que al final configuran cómo funciona una sociedad. Y todos los sistemas tienen elementos mejores y elementos peores. Sí, de hecho yo creo que ningún sistema funciona. Ni capitalismo ni comunismo, no funciona nada. Solo funciona, entre comillas, porque se sustenta por la corrupción del propio sistema. O sea, se engrasa, lo hacen engrasar los engranajes de ese sistema de forma corrupta para que dé la sensación de que funciona, pero todo se desestabiliza. Y ya veremos con la tecnocracia, si es que llega. Pero es que el mundo es muy complejo y al fin y al cabo no somos otra cosa que monos con teléfonos móviles y con misiles hipersónicos. Y nos comportamos como lo que somos, porque a veces pensamos, no, nosotros somos seres humanos y los animales son una cosa aparte, que somos animales. Somos animales. Somos animales. Y hay elementos de nuestro comportamiento que son inherentes a nuestra estructura biológica y a nuestra genética. Entonces, aunque es cierto que la genética se está descubriendo que cada vez tiene menos importancia en lo que respecta al comportamiento de una persona, que le influye mucho más el entorno, ¿no? Es lo que se llama la epigenética, ¿no? Pero aún así somos seres con una determinada biología, con una determinada genética, y por lo tanto nos comportamos de una determinada manera. Y somos capaces de realizar obras maravillosas, somos capaces de dar nuestra vida por el prójimo y somos capaces de destruir al prójimo por afán de poder, por acceso a dinero, a sexo. Es decir, que en el fondo no dejamos de ser animales, somos, aunque tengamos leyes, tengamos una constitución, al menos en este país, en España, pero claro, no dejamos de ser seres humanos. ¿Y hay corrupción? Claro, la corrupción es inherente al ser humano. Hay guerras, claro que hay guerras y hay enfrentamientos, hay luchas de poder. A veces, fíjate, a mí si no me dedicara a esto, a mí un asunto que me interesa mucho es la política. La política. Porque todo es política, ¿no? Cuando la gente dice, yo no quiero saber de política, y digo, no te preocupes. Tú no sabrás de política, pero la política sí va a saber de ti. Porque todo es política. Que tengas acceso a una sanidad pública de calidad, que no te mueras, ni tú ni tu familia, es política. Que tengas acceso a una educación es política. Que tengas unos derechos sociales es política. Todo es política. Cuando se reúnen un grupo de amigos y deciden dónde van a pasar el fin de semana, están llegando a acuerdos. Es política. Cuando se reúne una asociación de vecinos o los vecinos de un edificio, no deja de ser política. Todo. Al final, todo es política, ¿no? Y al final, fíjate, los seres humanos, pues la política tiene cosas muy buenas y la política tiene cosas terribles y muy malas, que en el fondo la política tiene que ver con la forma de organizarse esta sociedad, ¿no? Entonces, yo siempre lo digo, a veces cuando dicen, es que el cambio climático, el calentamiento global, que puede llevar a la desaparición de la especie humana, tal, y tendrían que ponerse de acuerdo los líderes de las más importantes naciones, tendrían que hacerlo. Y digo, pero ¿vosotros os dais cuenta de lo que supone eso? O sea, supondría un cambio tan radical de forma de vida que, claro, si se produce un cambio tan radical de forma de vida para no seguir destruyendo el medio natural y que eso no nos acabe afectando, supondría un cambio de vida, lo que supondría un cambio de estructuras sociales y por lo tanto de estructuras de poder. La pregunta es, ¿quién gana y quién pierde en ese cambio? O sea, las grandes potencias, las grandes corporaciones van a querer seguir manteniendo su posición de preeminencia. Es lógico, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, pero si no nos ponemos de acuerdo entre los vecinos de nuestro edificio, que somos 10 vecinos y estamos todo el día a palos. O sea, ¿cómo puedes pretender que sea tan fácil que los líderes de las mayores potencias del mundo se pongan de acuerdo para un cambio tan radical? Lo que quiero decir es que todo es muy complicado y a veces, cuando tomamos un café con los colegas y arreglamos el mundo, pensamos que todo es muy sencillo. Pero las cosas no son sencillas. Una cosa es que puedas arreglar el mundo tomando un café y otra cosa que te veas de presidente del gobierno español.
Y ahí tendrás una capacidad de actuación, podrás hacer una cosa, otra no, tendrás que llegar a acuerdos. Normalmente la elección no es entre bueno y muy bueno, sino es entre peor, horrible y malo. Es decir, que luego las cosas son muy complicadas y que no llevamos tanto tiempo en este planeta, no llevamos tanto tiempo como civilización planetaria, y creo que yo tiendo a ser optimista, ¿no? Que obviamente hay mil cuestiones terribles que están sucediendo en el mundo, pero también hay otras cosas que están bien, ¿no? Y que al final, si no logramos pasar la prueba y desaparecemos como especie, ¿sabes qué pasaría? ¿Qué pasaría? Nada. Claro, al universo le da igual si una supernova desintegra el planeta Tierra. Claro. El universo va a seguir, con o sin nosotros. Incluso podrá seguir existiendo el planeta Tierra con o sin nosotros. Depende de nosotros. No nos va a venir a ayudar ninguna civilización intergaláctica, ni nos van a poner el agujero de gusano para salvarnos. O sea, depende de nosotros. Yo creo que en vez de arreglar el planeta, lo que harían los líderes mundiales es salir al espacio e irse a otro y empezar de nuevo. Bueno, y dejarnos aquí. Eso es en lo que están algunos locos multimillonarios. Que lo que piensan es, bueno, pero sí, este planeta puede que lo destruyamos, pero mira hacia arriba, mira todo lo que hay para expandirnos y para conquistar. Bueno, no sé, es una locura de millonarios, porque que sean multimillonarios y gente enormemente poderosa no quiere decir que sean más inteligentes que nosotros y que tengan más sentido común, ¿no? En muchas ocasiones son unos tipos unos locos de la tecnología que se han hecho multimillonarios, pero que en el fondo son unos frikis y siguen siendo unos frikis. Estamos hablando de Elon Musk, básicamente. que bueno, pues tienen un pensamiento muy exótico, muy extraño, que a veces les es muy útil para desarrollar sus grandes empresas tecnológicas, pero en otras ocasiones, sobre todo si de lo que se trata no es de desarrollar un cohete, sino de dirigir una sociedad o un país o la humanidad, la cosa se pone más complicada, ¿no? Es decir, que te quiero decir que todo esto es enormemente complejo, y yo no soy amigo de las soluciones simplistas. No, yo creo que todo es complejo, claro que sí. Y que también tenemos que comprender a los líderes mundiales, ¿no? Porque al final, si tú eres presidente de los Estados Unidos, tú eres presidente de los Estados Unidos, eres comandante en jefe de la primera potencia mundial y no vas a poder hacer lo que tú quieres. Tú estás ahí con un cometido, que es que esa potencia siga siendo la primera potencia hegemónica. Y tú no puedes hacer otra cosa, porque si haces otra cosa y decides cambiar la estructura, eso que se ha dado en llamar el Estado profundo, que son los auténticos poderes, que es el Pentágono, los servicios de inteligencia, las grandes corporaciones, acaban contigo. Porque el sistema funciona de una determinada manera, hay unos determinados poderes y unos determinados equilibrios, y que tú seas presidente de los Estados Unidos no quiere decir que puedas hacer las políticas que a ti te dé la gana. Tienes un determinado margen de acción y tienes que actuar de una manera. Tienes que actuar como comandante en jefe de la primera potencia mundial. Y esto lo puedes trasladar a otros países más pequeños o a lo que quieras, ¿no? Es decir, que las cosas no son tan sencillas y los cambios no. Es que se pongan todos de acuerdo y ya está. Que no. Que el mundo es muy complicado, Y con esto no estoy justificando las cuestiones terribles. Estoy diciendo que es muy complicado, y que sobre todo que la gente participe y que tome el control de su propia vida, ¿no? Y no estoy defendiendo un individualismo brutal, que es lo que estamos viviendo, ¿eh? Estoy defendiendo que por lo menos se afilien a la asociación de vecinos de su barrio. No, lo que defiendes es el sentido común, claro, que es lo que falta. Claro. Pues Miguel, yo creo que vamos a dejarlo en este punto. Hemos tocado muchas partes sobre reflexión profunda humana, que es lo que a mí me gusta, y también nos has descrito un libro maravilloso que yo insto a la gente que pueda leerlo y también contactar contigo para hacerte preguntas, que es quizás el mensaje que querían dejar. Claro. Eso permíteme que lo diga. Yo en todas las entrevistas hago lo mismo, ¿no? Y es que lo he comentado al principio de esta entrevista, que a mí lo que más me interesa es conocer a personas que hayan vivido toda clase de fenómenos anómalos, ¿no? Y entonces
he dispuesto unas formas de contacto, incluido un número de teléfono, para que se pongan en contacto conmigo. Si quieres, pues comentarlo o lo dejaremos en pantalla, o coméntalo si Sí, te lo sí. sabes de memoria, puedes Sí, decirlo. claro. La forma de contacto conmigo es a través de un correo electrónico, que es protagonistasinsolito@gmail.com. Repito, protagonistas con S, protagonistasinsolito@gmail.com. Y luego disponemos de un teléfono móvil, que es el siguiente, es 604 070 106. Repito, 604 070 106, y se pueden comunicar conmigo a través de mensajes de WhatsApp, de texto o de audio, o a través de SMS. Esas son las formas de contacto principales conmigo. Y ya aprovecho, déjame decir que prácticamente desde que salió el libro, la editorial Ediciones Cidonia ha puesto en marcha una iniciativa que a mí me está dejando flipado, y es que todos aquellos que consigan el libro, que adquieran el libro a través de la web de Ediciones Cidonia, edicionescidonia.com, pues recibirán el libro en su casa sin gastos de envío y dedicado por el autor, que soy yo, ¿no? De momento llevo firmados más de 800 libros. Ostras, muy bien, pues. Y continúo, ¿no? O sea que estoy encantado. Está teniendo un recorrido muy sorprendente. Ellos le dijeron a Estrella hace 40 años que se iba a escribir un libro sobre su historia y que lo iba a leer muchísima gente. Y decía, anda ya, qué tonterías, ¿no? Pero claro, como nunca ponen marco temporal, ¿no? O sea, entre otras muchas historias muy curiosas que hay ahí, como que a ella le hablan del cambio climático en el año 1976, que no tenían ni idea. O sea, muchas cosas. Pues pondremos los enlaces en pantalla, también el número. Te doy la enhorabuena por todo ese éxito y espero que sigan así los nuevos proyectos y demás. Y para mí ha sido todo un placer estar contigo. No, y yo encantado de estar contigo y de compartir estos minutos, que han sido un poco más que unos minutos, ¿no? Pero yo encantado. Ha sido una conversación muy agradable y pido disculpas porque yo tengo una tendencia a hablar demasiado. De hecho, en la radio mi apodo es Miguel el Breve, precisamente por lo contrario. Así que bueno, disculpas. Pues haremos una segunda parte, eso seguro. De hecho, te quería comentar también algunos aspectos sobre EVA 4, bases militares, bien, pero eso lo dejamos para otra ocasión. Perfecto. Con esto, amigos, desde aquí os mandamos un cálido abrazo y nos veremos próximamente.